Bueno, hermanos, tengan buen día. Vamos a iniciar el estudio bíblico en esta mañana. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Así que antes de iniciar, quiero pedirles que oremos al Señor, ¿sí? Que estos 45 minutos podamos aprender de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por el privilegio de traernos acá y hacernos parte, Señor, de tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra, a aprender de ella. Por favor, mi Dios, te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Dios. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar ahora acerca de lo que es la membresía. Ya las semanas pasadas hemos visto un poco de lo que debe de ser la membresía en una iglesia. El rechazo que hay al hecho de unirse a una iglesia, el rechazo que hay al compromiso, al hecho de rendir cuentas acerca de cómo está llevando tu vida como creyente. A la misma vez el rechazo de manera general que surge cuando uno dice yo amo a Dios, pero no amo a la iglesia. La incongruencia que podemos encontrar en la vida de esas personas. Pero también hemos visto, hermano, que la consecuencia de la membresía de la iglesia es el hecho de que las personas que han nacido de nuevo van a buscar ser parte de una iglesia. Ahora, hermano, eso es algo que muchas veces puede ser ofensivo en algún punto, porque cuando digo las personas que han nacido de nuevo, uno puede decir, bueno, yo asisto a una iglesia, estoy acá, pero, o sea, ¿qué? Porque no soy parte de la membresía, no he nacido de nuevo. No es lo que estoy queriendo decir, sino que tiene que haber una comprensión de responsabilidad de parte de nosotros y de dependencia. Si dependemos de Dios para todo, vamos a entender que su iglesia es el instrumento para que los cristianos formen parte de ese cuerpo y se pongan bajo el cuidado de Dios, de Cristo y de su misma iglesia. Entonces, habiendo aclarado eso, hermano, yo quiero que usted comprenda que hay razones por las cuales uno se va a unir. Y hemos visto que la membresía se presupone en el Nuevo Testamento. Vemos cómo los creyentes, al escuchar la predicación de Pedro, escuchan, se arrepienten, preguntan qué haremos. Él les dice, bautícense y arrepiéntanse, y dice que ese día se unieron como 2,000 o 3,000 personas al grupo, y luego de eso dice que permanecían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. O sea, como personas que escuchan el Evangelio, se arrepienten, se bautizan, se unen al grupo de la iglesia y luego participan de los sacramentos, bautismo y la cena del Señor. Es algo que un creyente va a buscar. Ahora, hermano, yo sé que pueden haber dificultades entre eso. Uno puede decir el tiempo, pero uno debe de también buscar la coherencia en lo que uno dice, vivir y creer acerca de Dios. ¿Por qué? Porque la membresía va a evidenciar el nuevo nacimiento. Es esencial también a la misma vez para la santificación, dijimos, y es esencial para poder decir que uno ama a Dios, porque va a amar a Cristo. Y de igual forma, hermano, el apóstol que escribió la carta a los Hebreos nos dice que consideremos como nosotros debemos de estimularnos los unos a los otros para las buenas obras. Y eso es el hecho de exhortarnos, animarnos a tener una convicción clara acerca de cuál es nuestra comunión con la iglesia. A la misma vez, cuando uno se hace miembro de una iglesia, busca la membresía, trata de ponerse bajo el cuidado y obedecer a los pastores o al pastor donde uno congrega. A la misma vez quiere participar de los medios de gracia porque la membresía le permite, no porque las personas tengan autoridad, sino porque Dios mismo ha delegado esa autoridad a hombres y a la iglesia para poder participar y abrir ese privilegio a todos aquellos que tienen y profesan fe en Cristo. Ahora vamos a ver algo que es importante. ¿Cuáles son los deberes de la membresía? ¿Qué tiene que ver? No es simplemente agregarse a un grupo de personas y simplemente, pues ya, es como un club social, nos vemos los domingos. No, hay deberes que la iglesia debe de cumplir.
Cada cristiano, hermano, tiene la responsabilidad y el privilegio de participar y compartir de los dones que cada uno tiene. El apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 6, nos dice que cada uno de nosotros tiene un don. Dios le ha dado, el Espíritu Santo lo ha capacitado a cada uno para cumplir una función específica y para ayudar al crecimiento del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros vemos en Efesios 4:16, el escritor Pablo nos dice lo mismo, que todo el cuerpo bien unido, bien concertado entre sí, por todas las partes, miembros, coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. El crecimiento es algo que va a venir como edificación en muestra del amor. Vamos a ir creciendo porque el Señor nos ayuda y nos capacita a poder cumplir con esa labor. Así que cuando nosotros hablamos de los deberes de la iglesia, hablamos de una vida activa, ¿sí? Y nos tenemos que centrar en tres cosas que hemos hablado desde el principio, que van a formular lo que es la iglesia en este sentido. ¿Por qué hay un deber? Porque todos vamos en busca de la unidad. ¿Por qué hay un deber? Porque todos vamos en busca de la santidad. ¿Por qué hay un deber? Porque todos vamos en busca de la verdad. Teniendo esas tres cosas en común, vamos a ver que son deberes, no únicamente del pastor, sino de toda la iglesia. Todos buscan unidad, todos buscan santidad y todos buscan sostener la verdad, la palabra de Dios. Y ahora, hermano, veamos cuál es el deber de los cristianos mirando este primer punto, la unidad. Cuando hablamos de la unidad cristiana, hermanos, debemos ver que es algo hermoso a los ojos de Dios. Es más que la ausencia de discordia, dijimos. Estar unidos es más que decir, bueno, hoy no discutimos, tenemos algo en común. No, la unidad va más allá de esas cosas. Y es importante, hermano, mirar cómo el salmista de alguna forma nos dice cuál es la voluntad de Dios. David dice, mirad cuán bueno, cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Cuán bueno, cuán agradable, cuán hermoso es que los hermanos habiten en armonía. Hermano, ese es el primer deber que tiene de alguna forma la iglesia y cada miembro. Y David nos lo recuerda. Ahora, hermano, unidad y armonía no quiere decir que no hayan problemas. Es algo que tenemos que comprender. Muchas veces cuando hablamos de unidad, creemos que todo va a ser perfecto. Y yo quiero que veamos el modelo que el Señor nos regala para ver a la iglesia de manera pequeña. Un hogar, una familia, ¿verdad? ¿En un hogar hay problemas? Sí, hay problemas, hermano, no podemos negarlo. Pero a pesar de los problemas, la familia está unida. Está unida. Ahora, yo sé que los problemas pueden traer separación, alejamiento. Sí, esa es una verdad. Pero la unidad que trae Cristo, hermano, puede ir más allá de los problemas, puede ir más allá de los conflictos. ¿Por qué, hermanos? Porque esta unidad se establece por la comunión que los cristianos tienen por medio de Cristo Jesús. Hermano, no estamos juntos ni unidos porque nos guste algo en particular. No estamos unidos acá por la causa de ninguna persona, sino por lo que Cristo ha hecho. Y esa unidad, hermano, hace que como una familia pueda perseverar hasta el fin, a pesar de las desavenencias. De la misma forma, nosotros la unidad que tenemos por medio de Cristo es aquello que el Señor nos llama a mantener. Y es el deber de la iglesia poder buscar la unidad. La iglesia no es un cuerpo únicamente solitario. La iglesia es un solo cuerpo unido por un solo espíritu. Y eso es muy importante, hermanos. El Espíritu Santo que está en cada uno de ustedes es el mismo que obra en mí. Y eso, hermano, nos muestra cómo Dios de alguna forma ha entrelazado nuestras vidas por medio de su Espíritu para que nosotros podamos mantener eso. Esta unidad, hermano, es más profunda que un interés común. No estamos acá por el
bien o en pro de alguien. No, esta unidad nunca se va a basar para que alguien, o esta unidad que tenemos no es la plataforma para que alguien sea visto. No, esta unidad tiene como fin enaltecer el nombre de Cristo y es nuestro deber sostenerlo. Eso es importante porque hay muchos grupos que se unen, religiosos, no religiosos, se unen y buscan unidad para que alguien sea visible, ¿verdad? Es así. Los partidos políticos son un claro ejemplo. Ellos se unen a raíz de las diferencias que tienen, pero ¿cuál es el propósito? De que su candidato sea visible. Ellos tienen desavenencias, no tienen el mismo sentir político en algunas cosas, pero están juntos, con tal de que el partido salga adelante y una persona sea de alguna forma la visible. Nuestra unidad no se basa nunca en eso. No hay ninguna persona terrena o de esta tierra, para que se entienda mejor, que busque la unidad para que esa persona sea visible, ¿no? La unidad es por causa de Cristo, por medio de su Espíritu Santo, para que Dios sea glorificado. Ese es el gran punto y esa es la gran diferencia entre nosotros y todas las demás personas. Y voy a hacer ahí un hincapié, hermanos, y un paréntesis. Muchas veces ustedes van a ver, no tengo el ánimo de ofender, pero debo de ser sincero y usar todo lo que está a mi alrededor para mostrar y enseñar. Ustedes van a ver que hay iglesias que se unen detrás del nombre de una persona, ¿o me equivoco? ¿Verdad? Esta es la iglesia de tal persona. No, yo voy a la iglesia de tal persona. No. La unidad no se formula a raíz de eso. Y la unidad no debe de provocar que tal persona sea visible. No. Dios puede usar a una persona como a cualquier otra, pero la unidad no busca eso. Hay personas equivocadas que creen, es por eso que incluso, hermano, tienen en algunos lugares apóstoles, porque la unidad hace que haya uno relevante por encima de todos. Pero la unidad que tenemos nosotros por medio de la palabra y el deber que nosotros comprendemos que la palabra nos exige es a mantener la unidad por medio de Cristo, por medio de su Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Ese es el deber que nosotros tenemos de cumplir. Ahora, la unidad por su misma naturaleza, hermano, yo quiero que vea esto. ¿Cómo usted y yo, hombres, mujeres, con defectos, con diferencias, podemos estar unidos? ¿Cómo puede ser eso? La naturaleza nuestra en esta unidad, hermano, es algo sobrenatural. Porque yo nunca hubiese pensado estar acá con ustedes y tal vez ustedes conmigo acá. Y tal vez con tu hermano que está a tu lado. Pero Dios en su naturaleza o en su providencia ha visto que la naturaleza de esta unidad sea pues la causa de Cristo. Y a la misma vez la naturaleza, hermano, es que cada uno de nosotros pueda disfrutar de lo que Cristo ha expresado por medio de la comunión que nos ha dado los unos a los otros por medio de su Espíritu Santo. Estamos unidos por causa de Él. Pero déjeme decirle que lamentablemente no todas las iglesias experimentan esta unidad. Ahora, hermano, nosotros cuando vemos una iglesia, y no está mal, hermano, yo no estoy en contra del crecimiento, no estoy en contra de progresar, de ensanchar las paredes, como dicen, no. Pero hermano, ese no siempre es el fiel reflejo de la unidad que el Señor tiene. No se olvide que la unidad para la iglesia viene a causa de la palabra, a causa de la escritura, no a causa de cosas en común particulares. A nosotros no nos une el hecho de ser de un lugar específico en esta tierra. No estamos unidos acá porque todos somos de algún lugar. Estamos unidos por la causa de Cristo. Pero no todos comprenden eso. Otros formulan la unidad por un término étnico o racial, porque somos de tal lugar. Y usted va a ver eso, y eso no es la unidad. La unidad generada bajo esos parámetros simplemente evidencia que no hay una comprensión clara. Y la unidad tampoco se evidencia por las cosas que tengas a tu entorno, a tu alrededor. No es cuán grande sea la iglesia que demuestre la unidad y el esfuerzo y el trabajo. No, pueden darse por muchos factores todas aquellas consecuencias que podamos ver, como el crecimiento. A la misma vez, hermano,
En las iglesias pueden abundar las fracciones, las discordias y los grupos que tengan desavenencias por distintas cosas. Tú vas a encontrar mucho eso. Vas a encontrar grupos que tengan alguna perspectiva de algo. Otros fracturan las iglesias de alguna forma, por alguna razón. Pero la unidad nunca se va a basar en esas cosas. Y nunca vamos a buscar que eso suceda. Y es interesante, hermanos, que cuando nosotros vemos la unidad que el Señor nos da, también nos hace ver que no todos estamos unidos dentro de una iglesia. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Usted me puede decir, pero pastor, pues estamos todos juntos. Todos pueden decir que creen en Cristo. Todos pueden decir que creen en Dios. Pero ¿cómo se evidencia eso? ¿Cómo sabes que alguien es del Señor? Y esto es muy importante. Hace rato en un inicio voy a repetirlo. Cuando tú ves el crecimiento y el inicio de la iglesia de manera ya pública, vas a ver en el libro de Hechos capítulo 2 cómo el apóstol Pedro, y en el Hechos capítulo 3 cómo Pedro empieza a predicar el evangelio. Predica el evangelio y los judíos que estaban ahí le dicen, ¿qué haremos? Porque Pedro les predica duro y les dice, ustedes lo han entregado, por culpa de ustedes ha muerto. Y ellos dicen, ¿qué haremos ahora? Arrepiéntanse y bautícense. El texto dice, parafraseando una vez más, que se añadieron como 2,000 o 3,000 personas al grupo. Y dice que ellos perseveraban en la oración, en el partimiento del pan y en la doctrina de los apóstoles. Esos rasgos distintivos son aquellos que de alguna forma muestran la unidad. Creer en el Señor, arrepentirse, bautizarse, unirse a una iglesia, perseverar en la oración, en el partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles. Esas cosas que he mencionado son las que evidencian la unidad. No aquellos casos que de alguna forma pueden verse de manera esporádica. O alguna vez sí escucho la palabra. O alguna vez sí tengo tiempo para el otro. No, sino que se va a ver por medio de eso. Y dentro de la iglesia igual. Dentro de la iglesia igual. Por eso predicamos el evangelio domingo tras domingo. ¿Por qué? Porque se requiere que todos tengan algo que cada uno de los creyentes tiene. Estamos unidos por medio del Espíritu Santo. Y esa es la obra que Dios hace por medio de su Espíritu entre todas las personas que el Señor llama para que formen parte de su iglesia. Eso nos hace pensar, hermano, que sin regeneración espiritual no hay unidad en el Espíritu. No hay unidad en el Espíritu. No hay. La regeneración espiritual, hermano, la obra que Dios hecho por medio de su Espíritu nos evidencia todo aquello que sucede en el hombre y lo muestra para la iglesia. Y nosotros sí podemos tener en ese sentido unidad. Ahora, lo segundo también que podemos ver es que aunque nosotros como creyentes tenemos la unidad y una nueva naturaleza, estando unidos a Cristo los unos con los otros, seguimos luchando contra el pecado. Todos tenemos eso en común. Y la unidad es que todos vamos a pelear contra eso. Por eso estamos unidos y ese es otro punto distintivo, que seguimos luchando contra eso. Ahora, ¿los cristianos pueden pecar? Sí, por eso luchamos contra el pecado. ¿Pueden haber cristianos que sean orgullosos, ásperos? Sí, pueden haber por alguna razón, por alguna circunstancia, por un tiempo. ¿Pueden haber creyentes que hieran? Sí. Pero no pueden permanecer en esa falta de perdón y en ese orgullo constante. ¿Por qué? Porque todos en unidad luchamos contra el pecado. Contra el pecado. No nos quedamos ahí. Eso es lo que nos mantiene unidos. A la misma vez, hermano, la unidad va a tener dificultades por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero hay algo que es mucho más grande que todo eso. El hecho de querer proseguir tras la meta, tras aquello que el Señor nos ha llamado. Ahora, eso nos hace ver, hermano, que no hay iglesia perfecta.
Todas las iglesias tienen sus luchas. Todas las iglesias luchan por mantenerse unidas. Cada miembro de cada iglesia está llamado a luchar contra el pecado y trabajar para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol Pablo nos recuerda eso en Efesios 4:3. Todos trabajen por la unidad, busquen el vínculo de la paz. Y eso, hermano, es un rasgo muy importante. ¿Se acuerdan que a un principio dijimos que la iglesia no está fundamentada en el amor, verdad? Porque yo puedo lastimarlos, ustedes me pueden lastimar. Pero cuando hablamos de que todos estamos unidos por el Espíritu Santo, ya que la unidad del amor no es el amor en sí, sino la palabra de Dios y Cristo, por obediencia a su palabra, vamos a buscar el perdón, vamos a buscar la paz, vamos a buscar el arrepentimiento. Nos vamos a confrontar, pero vamos a buscar la paz por medio de esas cosas y mantener la unidad, como dice el apóstol Pablo. Una vez más, no hay iglesia perfecta, hermano, pero tú te vas a dar de cuenta cuando las personas, en su deber como miembros de una iglesia, como creyentes, no luchan contra el pecado, no buscan la unidad, no buscan la paz. Es simplemente evidencia de que algo no ha sucedido en su corazón, ya que la unión debe de ser a causa de la regeneración espiritual. Y para que piense esto, hermano, yo le voy a dar un ejemplo, lo que vemos en el libro de Hechos. Simón el Mago es el más grande ejemplo que nosotros podemos ver acerca de cómo sucede eso. ¿Sabe? Este Simón el Mago se bautiza. Podríamos decir que era un creyente, andaba con Pedro. Pero cuando ve hacer algunos milagros o por el obrar del Espíritu Santo, Simón simplemente demuestra lo que tenía debajo de todo eso. A pesar de bautizarse con ellos, él quiere comprar el don del Espíritu. Y Pedro le dice, muera tu dinero y mueras tú. Hermano, pueden suceder esas mismas cosas. Ahora, eso, hermano, nos hace ver que la unidad, hermano, si bien es por medio de la regeneración espiritual, hay un deber activo que nosotros tenemos. No podemos sentarnos y decir, sí, bárbaro, estamos unidos por medio del Espíritu Santo. Hay algo activo que tiene que hacerse por parte de nosotros. Porque Pablo dice, vayan y trabajen, busquen el vínculo de la unidad y busquen la paz. Eso es activo, eso no es pasivo. No es, bueno, sí, nos has unido, estamos acá unidos. No. Romanos 12, el apóstol Pablo nos ha dado dones a cada uno de nosotros para buscar esta misma unidad y trabajar. Eso, hermano, nos hace pensar en el deber, en la responsabilidad y en el deleite que cada cristiano tiene a la hora de asistir fielmente a las asambleas del Señor, a la reunión. Mantener la unidad que Dios ha establecido, hermano, empieza por ser un miembro activo y fiel a la iglesia. Eso es importante. Activo. ¿Se acuerda cuáles son las 3 premisas que nosotros creemos? Y espero que nunca se olvide. Creyente, voluntario, comprometido. Eso es lo que tú ves en un creyente realmente. Esa es la vida de un cristiano. Nadie lo obliga, de manera voluntaria. Y no vive despreocupado. Es comprometido. Eso es muy, muy, muy importante. Y eso tú lo ves los domingos. Ahora, hermano, yo sé que hay excepciones. Hay algunos casos que puedes tener que viajar muy largo, como hacen algunos hermanos. O por alguna razón de salud tú no puedes venir. Y eso es entendible, ¿verdad? Pero, como les dije hace algunas semanas, nosotros tenemos que ser fieles y congruentes con lo que decimos. Por ejemplo, es lo mismo. Los lunes los chicos van al colegio cuando hace frío. Sí, dijimos que sí. Hace menos 5 grados. ¿Van al cole o no? Van al cole. Tienen que rendir pruebas. ¿Van o no van? El domingo hacía frío, no vine. O sea, ahí hay una incongruencia. Hay que trabajar sobre eso. Puede ser que estés enfermo, pero parte de la vida activa del creyente es ser fiel a la asistencia
ser activo en ese sentido, ya que Cristo no ha diseñado la vida para vivirla de manera aislada. Él no ha creado cristianos que sean como iceberg, como pequeñas islas que se separen de los unos de los otros. Y eso, hermano, hace que el cuerpo esté unido. Y hay que entender, hermano, muchas veces el contexto hace mucho. ¿Cómo hemos sido enseñados? ¿Cómo hemos sido enseñados? Si no ha habido, hermano, una clara comprensión y una exposición de cómo es la vida de iglesia, ¿sabes? Ayer hablábamos con unos hermanos. La vida de iglesia muchas veces para algunos va a ser pesado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enseñamos eclesiología desde este lugar, lo hacemos de manera teórica. Esto es lo que la iglesia hace, teórica. Pero cuando llegas a la parte práctica, ahí es donde cuesta. Porque se llama a que puedan cumplir con aquello que han aprendido de manera teórica. Persistir, asistir. Y es cuando muchas personas dicen, si hubiese sabido que era así, pero sí, supiste. Se te enseñó, se te explicó, se te leyó cuáles son tus deberes. Simplemente que la vida práctica de la vida de iglesia sana pesa. Porque es más fácil, hermano, ser cristiano y no tener deberes y obligaciones. Es más fácil asistir, poner la ficha de asistencia, poner la ofrenda y salir como centrados, sin ninguna carga, sin ninguna responsabilidad. Pero ser miembro de una iglesia implica que la unidad es la labor donde todos van a fungir, van a querer estar, porque han comprendido que parte de eso es parte del deber del creyente. Ahora, como dijimos, Dios nos ha dado dones a cada uno y eso es lo importante. También surge, hermano, la pregunta que muchas veces uno se hace. A ver, la iglesia, ¿cómo me puede ayudar o cómo puede servirme o cómo me puede ser útil a mí? Y esa no es la pregunta, hermano. La pregunta es, ¿cómo yo, siendo cristiano, siendo miembro del cuerpo de Cristo, puedo servir a los demás? ¿Puedo ayudar a los otros? Porque ese es el deber. El apóstol Pablo ha dicho que todos tenemos dones y por lo tanto todos están en ese deber. Y cuando nosotros consideramos eso, hermano, vemos que eso no nos hace ver únicamente nuestro propio crecimiento y madurez, sino que estamos interconectados, hermano. Hay algo que es muy importante. Alguien dijo, y esto, hermano, pesa sobre todos. Las bases doctrinales, la forma de vida de iglesia que tengamos, es la que va a marcar no solo el presente, sino el futuro. Es por eso que todos luchamos en busca de vivir de manera bíblica y correcta todo lo que se hace dentro de la iglesia. Y eso, hermano, implica no mirarnos a nosotros, sino mirar a los demás y ver que lo que estamos haciendo tiene de alguna forma o va a sonar o va a perdurar en el tiempo. Ahora, hay que ver que todos, hermanos, no somos iguales, pero sí somos necesarios y cada uno nos complementamos, cada uno de nosotros. En ese deber de buscar la unidad está el hecho de que cada uno en particular tiene una posición, un servicio, algo en particular. Eso habla de actividad y de la necesidad del uno del otro. A mí me gusta como Pablo de alguna forma usa la analogía del cuerpo, haciéndonos saber que está la necesidad de cada uno de los miembros, por más pequeño que sea, por poco que uno sepa. Todos son necesarios y eso, hermano, hace ver que aún el más pequeño pueda ser útil dentro del cuerpo de Cristo. Alan Steve dice algo. Los distintos miembros se complementan entre sí y tienen el propósito de llevar a cabo y disfrutar de la vida en Cristo juntos y al servicio de los demás. Todos estamos juntos y el propósito es disfrutar de la vida de Cristo juntos y estar al servicio de los demás. Pero hay algo también que añade este hermano. Dice, como cristianos podemos mantenernos en plena forma
crecer hasta la madurez y cumplir con nuestro servicio divino solo mediante la cooperación activa con nuestros hermanos en la fe. Todo miembro del cuerpo de Cristo, la Iglesia, tiene su propia y necesaria contribución al bienestar del cuerpo. Ninguno puede ser despreciado o descartado sin daño o pérdida para el cuerpo. Ninguno puede ser descartado, despreciado, sin que haya un daño al cuerpo. Eso es importante, hermano. Cada uno de los que ha formado o forma parte del cuerpo de Cristo tiene un fin particular. Todos. Y esto, hermano, contesta a la pregunta: pero ¿yo qué puedo hacer si no tengo mucho conocimiento? ¿Yo qué puedo hacer si simplemente abro la puerta? ¿Yo qué puedo hacer si simplemente acomodo las sillas? ¿Yo qué puedo hacer? Hermano, acomodes las sillas, abras la puerta, toques algún instrumento, hagas todo aquello que te parezca pequeño a ti, es relevante para la vida del cuerpo de Cristo. Es por eso, hermano, que es muy importante considerar que cada uno es parte fundamental. Muchas veces, hermano, por algunas circunstancias personales, algunos podemos llegar a pensar o pueden llegar a pensar: total, yo no le intereso a nadie, yo no le importo a nadie, si no vengo, nadie se va a dar de cuenta. Y, hermano, no sucede así. No sucede así. Todos ocupan un lugar. ¿Crees en Cristo? El Señor te ha dado un lugar. ¿Crees en el Señor? El Señor te ha puesto a servir en un lugar. Ahora, hermano, hay algo que es importante. El apóstol Pablo también en la carta a los Romanos nos dice que hay algunos que están medio adormitados, que hay que despertarlos y que sean prontos para las cosas buenas. No podemos negar, hermano, que dentro del cuerpo, por alguna razón, como sucede con nosotros, muchas veces los miembros del cuerpo se adormecen, ¿verdad? ¿Se adormecen o no? Sí, hermano. Así muchas veces sucede, pero nosotros no dejamos que eso suceda. Nos levantamos, nos paramos, sacudimos, si bien es la pierna, es el brazo, hacemos un movimiento para que eso deje de ser. Buscar la unidad, vivir en la unidad como deber de un miembro de la iglesia, es hacer eso. Es buscar todo lo posible para que eso no se quede ahí. Ahora, hermano, eso puede tener muchas aplicaciones, muchas formas de hacerse. Pero de lo que sí estamos seguros, hermano, es que cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, parte de una membresía, somos de importancia para el cuerpo del Señor. Cuando digo esto, hermano, espero que usted haya comprendido que cada uno de nosotros es necesario. Yo no podría madurar, porque yo sigo creciendo, hermano, y seguimos madurando. O sea, no hay un nivel, ya está, es maduro por completo. No, todos vamos creciendo. Ninguno de ustedes ni yo podría crecer si no es por cada uno de ustedes que está acá con nosotros. Todos cumplimos esa función. Nos ayudamos mutuamente a crecer. Desde mi lado yo lo hago y sé que también usted desde su lado lo hace. Ahora, cuando nosotros sabemos que vamos en ese sentido, sabemos que tenemos que ser activos y fieles a las funciones y a la vida de la iglesia que el Señor nos ha hecho conocer o nos está enseñando a conocer. Hay algo, hermano, en lo que nosotros tenemos que meditar, y ayer hablaba con algunos pastores. Sucede, hermano, que vivimos en un tiempo edomista, y lamentablemente eso también está dentro de la iglesia. No podemos negarlo. ¿Qué es eso, pastor? ¿Con qué se come? El edomismo, hermano, es el hecho de pensar en uno mismo, hacerse una burbuja, encapsularse y decir: yo mis problemas, yo mi vida y el resto no sé, yo estoy con mis cosas. Hermano, eso sucede con los niños, eso sucede con los adolescentes, eso sucede con los jóvenes, eso sucede con los adultos. Eso sucede afuera y sucede adentro. Hermano, la realidad es que de alguna forma,
como les dije hace un principio, cuando se nos llama a vivir de manera práctica lo que hemos aprendido de manera teórica, ahí surgen los choques. Porque nunca estamos acostumbrados o nunca hemos sido enseñados cuando ya nos toca vivir de manera práctica todo aquello. Es molesto, estorba, es como que te quieren robar de tu tiempo. Pero no es así, simplemente es la vida de iglesia y las implicaciones que tiene eso. Es importante, hermanos, saber de que nosotros estamos llamados a buscar por la unidad. Joel Vicky afirma algo. Un miembro inactivo de la iglesia es una contradicción en los términos. Si no apreciamos a la iglesia y consideramos la membresía como un gran privilegio, tenemos que cuestionar si somos realmente parte de la iglesia. Ahora, esto no es verdad porque lo diga Joel Vicky, es verdad porque la palabra de Dios lo dice así. ¿Cómo puedes decir amar a Dios si no amas a tu prójimo que está cerca tuyo? Hermano, esa es la realidad. Muchas veces se podría pensar que uno vive aparentemente como un buen creyente, pero no lo estás haciendo. El apóstol Juan nos lo dice en su primera carta. El escritor a los hebreos nos llama a reflexionar sobre el hecho de estar juntos. Cuando un creyente, hermano, abandona la iglesia para adorar en casa, está dejando de mantener la unidad en Cristo. Y eso, hermano, puede pasar, sucederá. Y es por eso que nuestro interés es que podamos ver claramente cuáles son las aplicaciones y las implicaciones que se nos llama al ser creyentes. Y cuando hablamos, hermano, de los deberes de asistir, eso, hermano, de manera implícita nos lleva a mirar otro punto. Es los deberes que tienen los miembros de servirse mutuamente. Y ese es el punto. No es simplemente venir, no, ya cumplí, vine. Porque eso pasa, hermano. Ya vine, listo, pastor. Ya estoy acá. Escuché o pasé las 3 horas o 4 horas acá cantando, escuchando. No termina ahí el deber, querido hermano o hermana. El hecho de servirse mutuamente. No solamente necesitamos los dones espirituales de otros cristianos, sino que otros cristianos también necesitan de nuestros dones, de lo que nosotros podamos hacer. Y si otros necesitan lo que Dios nos ha dado, entonces somos responsables de ayudarlos. La responsabilidad. Saber que no simplemente vas al lugar a recibir. Vas a reunirte, a dar y a servir. Por eso, hermano, la pregunta que nunca debe de olvidarse: ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha tratado el Señor en esta semana? Y aunque suene repetitivo y suene chocante, hermano, es la pregunta. Porque tu interés es saber de Él. Yo sé, hermano, que muchas veces esa pregunta puede ser rechazada por un gesto. O puede ser rechazada, bien, gracias, y se alejan. No dejes de cumplir tu deber como creyente, nada más. Tú haz lo que tú tienes que hacer. Dios obrará, buscará las otras formas. Dice, no te canses de hacer el bien. No te canses. Pero no responde. Bueno, no te canses. Pero no accionan. No te canses. Pero no hace nada. No te canses. Cristo es el mayor ejemplo de eso. Y usted cuando ve la Biblia, mire a Israel, al pueblo. Dios crea a Adán. Adán erra. El Señor dijo, bueno, lo mato y hago otro. A ver, esta vez sí funciona. Dijo, no, voy a ser paciente. Le da una promesa. Vienen otros hombres. Viene Abraham. No hacen lo que tienen que hacer. Dios no se cansa. Dios es paciente. Sigue. No te canses, hermano. Aunque no te contesten bien, no te canses. Yo sé que puede doler. Pero hermano, ser miembro de una iglesia
es amar a otros. El servicio es abrir tu corazón. Y déjame decirte, hermano, que de este lado he experimentado que vas a abrir tu corazón a otros que te van a hacer daño. Porque a Cristo le han hecho lo mismo. Y Jesús dice, si a mí me han tratado así, con ustedes van a hacer lo mismo, y aún puede ser dentro de la misma iglesia. Hermano, nuestro servicio es amar, y amar implica ser lastimado. Es así, hermano. No hay el amor perfecto donde tú vas a decir, no, yo amo a todos mis hermanos porque ellos me aman de manera perfecta. No, no va a suceder. Servir implica abrir tu corazón y estar dispuesto. Aquella persona a la cual tú le has servido, aquella persona a la cual tú le has dado tu tiempo, lo que fuese, hermano, puede ser la persona que te maltrate y te hiera. Pero es para eso que el Señor nos hace miembros del cuerpo de la iglesia. Pablo nos recuerda, aún los padecimientos que Cristo ha pasado y aún los que faltaba, yo los padezco en mi carne, dice Pablo. Y de la misma forma sucede para con nosotros. Así que cuando nosotros comprendemos eso, hermano, vemos que el servicio es importante. Hay un querido hermano, Charles Hodge. Él dice, es responsable de su fe y conducta ante su hermano en el Señor, porque constituye con ellos un solo cuerpo, teniendo una fe y una vida en común. En otras palabras, Dios no nos ha llamado ni dotado para que nos centremos en nosotros mismos. Por el contrario, Dios nos ha llamado a utilizar nuestros dones y recursos para ayudar al crecimiento de su cuerpo. Nuestra responsabilidad, como explica este hermano, va más allá del hecho de simplemente asistir a la iglesia. Un hermano dice, cuando Dios hace partes del cuerpo, ya sea para cuerpos físicos o espirituales, las hace para una función específica. En un cuerpo específico, independientemente de tu nivel educativo, académico, tu coeficiente intelectual, tu experiencia o tus talentos, si eres cristiano, tienes una función asignada por Cristo en la iglesia. Estás allí por una razón, dice. No estás ahí solo por ti y por lo que puedas obtener de la iglesia. El plan de Dios para la iglesia incluye que cada miembro ministre al resto de la iglesia. Pues de esta manera cada uno de nosotros aporta algo de Cristo a los demás. Yo necesito de Cristo. Tú tienes de Cristo. Dame algo de lo que tú tienes a mí que yo necesito de Cristo. No puede haber alguien que diga, es que yo no tengo mucho. Apenas sé unos cuantos versículos. No, hermano, no se trata la cantidad de versículos, no se trata la capacidad intelectual, todo lo que tú sepas y lo que tú te hayas leído. No te olvides, hermano, que cuando la iglesia primitiva empezó, no todos tenían una Biblia, tenían simplemente el hecho de poder razonar sobre las cosas necesarias. Y yo quiero que vea cuando nosotros estamos viendo la carta del apóstol Pedro a las iglesias de Asia Menor, yo le pregunto, Pedro no ha podido enviar dinero, Pedro no ha podido enviar resguardo, pero ha podido enviar esa carta, y esa carta es el aliento y el bálsamo a las aflicciones que iban a pasar. Pedro de manera propicia escribe eso por la voluntad de Dios y les dice, hermanos, no se extrañen por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Todos vuestros hermanos alrededor del mundo pasan por eso. Recibir esas palabras de parte de Pedro, palabras que a la misma vez son Dios mismo obrando a través de Pedro, hace que la iglesia no se sienta sola, pueda estar firme y decir, sí, en realidad, Cristo es fiel, nosotros vamos a pasar esto, pero Él es fiel. De la misma forma, hermano, nuestra ayuda
no se basa únicamente en todo lo que nosotros podemos conocer, sino en lo poco que podemos ofrecer de parte de Dios para unas personas que necesitan de Cristo. Y esto, hermano, nos debe de hacer ver cuál es la función de los creyentes. Dice que una anciana vieja, mayor, Jesús ve que da lo último que tenía, una moneda muy pequeña. ¿Se acuerdan de ese relato? Y Jesús dice que ha sido ella la que más ha dado, porque ha dado no de lo que le sobraba, sino de lo que tenía. La pregunta es, pues yo no tengo mucho para ofrecer. No necesitas tener mucho para dar o para servir. No necesitas tener 2 estudios teológicos, no necesitas haberte preparado grandemente. No. Puedes servir al Señor, puedes servir a tus hermanos brindando y dándoles algo de lo que tú tienes. ¿Por qué, hermano, debemos de tener una mirada así? Porque si tú no consideras lo que Cristo, lo que Dios ha hecho con tu vida, hay algo que tú estás haciendo. Estás despreciando lo que Él ha hecho contigo. Dios nos ha dado a cada uno algo en particular y algo que necesitamos. Y Él se va a encargar de poder darnos eso para que podamos ministrárselo a otros. Ahora, eso, hermano, nos hace ver que nuestro hecho de vivir para el Señor debe de ser de manera activa y por el bien de nuestro propio beneficio espiritual. ¿A qué me refiero con eso, hermanos? No hay alguien más que se satisfaga por alguna cosa que hace, sino es aquel creyente que puede brindar, ya sea mucho o poco, a aquel que lo necesita. Hermano, yo recuerdo esto. Nahuel, cuando era niño, cuando fuimos de viaje, él tenía billetes en su bolsillo y se los daba a todas las personas que necesitaban en la calle, sean adultos, niños. Pero ¿sabes qué satisfacción le daba gastar lo que él tenía? Y de alguna forma, hermano, nosotros debemos de sentir esa satisfacción al saber que podemos servir a otro. Y no sabe qué satisfacción trae decir, he hecho todo lo que he podido, aunque eso sea poco. Y trae gran gozo espiritual a nuestras almas. Porque eso de alguna forma nos alienta a seguir perseverando en aquello que nosotros hacemos para la gloria de Dios. Los diferentes dones que el Señor nos ha dado, hermano, no simplemente son para autoconsumo. No, hermano, no. No es para autoconsumo. Es para darlo a otros. ¿De qué te sirve cosechar 100 manzanas si tienes 4 personas en tu hogar? Hay 96 manzanas que se van a echar a perder. Lo que el Señor te ha dado, si bien te sirve a ti para tener una comunión viva con Él, no es únicamente para que tú puedas satisfacerte de eso, sino que puedas vivir dando de eso a los demás. Ahora, cuando hablamos de este aspecto en particular, hermanos, y ya vamos a terminar con esto, hay un beneficio, y no solamente la satisfacción. El beneficio para cada miembro del cuerpo de Cristo es enorme en el sentido de que puede saber que su llamamiento de parte de Cristo, de parte de Dios, no ha sido simplemente a ocupar una silla, sino a ayudar al cuerpo a caminar, a mirar, a levantar, a ver, a sostener. Porque usted puede ser el pie, puede ser la mano, puede ser el ojo, puede ser el brazo. Y no están unidos únicamente los unos a los otros. Estamos unidos a Cristo. Si han estado en la exposición de Pedro, dice que como piedras vivas, acérquense a Él para ser edificados como casa espiritual, como templo santo, como piedras vivas. Cada uno tiene un lugar. Así que cada miembro de la iglesia está llamado por Dios a amar.
está llamado a cuidar, está llamado a orar, está llamado a honrar, está llamado a someterse los unos a otros como al Señor. Ahora, por causa de tiempo vamos a quedarnos hasta ahí y la próxima semana vamos a seguir hablando del deber que tenemos acerca de la unidad, porque no hemos terminado de ver esto. Y cuando nosotros consideramos eso, hermano, debemos de saber cómo es que estamos cumpliendo con todo aquello que el Señor nos ha dado en este rol. Que el Señor pueda ayudarnos a mirar de manera más clara cuál es nuestro deber en ese sentido y por qué debemos de luchar para buscar esa unidad, independientemente de los gustos, independientemente de las cosas que nos agraden. La unidad va más allá de todo eso. Oremos al Señor. Bendito Señor, te damos gracias en este día, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mirar continuamente tu obra a través de nuestras vidas. Y ayúdanos a saber que tenemos un gran privilegio a la hora de poder servirte. Bendice esta iglesia. En Cristo Jesús. Amén.